A ver, la historia que vamos a desgranar hoy parece sacada de una película, pero es totalmente real. Trata sobre dos aristócratas de la antigua Grecia que tomaron una decisión que, dejó a todo el mundo con la boca abierta. Lo dejaron absolutamente todo por una idea. Para que nos hagamos una idea del cambio, fijaos en el contraste. Por un lado, el mundo del que venían, el de la riqueza, las normas sociales súper estrictas, el estatus. Y por otro, el mundo al que se lanzaron de cabeza, la pobreza en plena calle, la libertad más radical y una vida guiada solo por la naturaleza. Es que el choque es brutal. ¿Y quiénes eran ellos? Pues mira, por un lado tenemos a Cretes de Tebas, un tipo que nació en una de las familias más ricas de la ciudad. Y por otro, a Hiparquía de Maronea, una noble a la que le esperaba un futuro cómodo y totalmente predecible. Básicamente, tenían todo lo que cualquiera en esa época podría desear. Y aquí, claro, viene la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué lleva a dos personas que están en la cima de la pirámide social a mandarlo todo a paseo? Y además por voluntad propia. La respuesta, como veremos, está en una filosofía de lo más radical. Bueno, pues empecemos por el principio, por ese voto de pobreza tan chocante. Para entender cómo acabaron juntos, primero hay que ver el camino que cada uno recorrió por su cuenta para llegar a una decisión así. En el caso de Crates, la chispa fue una obra de teatro. Sí, como suena. Fue a ver la tragedia de Telefo y al ver en escena a un rey mendigo que conseguía mucho más con su astucia que con su poder, a Crates se le encendió una bombilla. Se dio cuenta de lo inútiles que eran las posesiones. ¿Qué hizo al día siguiente? Repartió toda su fortuna entre la gente de Tebas y se largó. Así, sin más. Hiparquía, por su parte, ya apuntaba maneras, ¿eh? Tenía una cola de pretendientes ricos y, según las normas, perfectos para ella. Pues los mandó a todos a paseo. Le interesaba mucho más una vida de estudio, de filosofía, que un matrimonio de conveniencia. Y todo esto, toda esta rebeldía, nos lleva al meollo de la cuestión, la filosofía de los perros. La razón detrás de estas decisiones tan extremas era una corriente de pensamiento que ponía la libertad por encima de absolutamente todo lo demás. Y esa era el cinismo. Ojo, la palabra cínico viene del griego kion, que significa perro. Y es que esa era la idea, literalmente, vivir como un perro, libres, sin avergonzarse de las necesidades más básicas y pasando olímpicamente de las reglas artificiales que impone la sociedad. Era, en fin, una búsqueda de la felicidad a través de la autenticidad más pura y dura. A ver, los cínicos tenían unas ideas muy claras. La autarquía, o sea, la autosuficiencia radical, era fundamental. Luego rechazaban el nomos, que son las convenciones sociales, la etiqueta, el dinero, el estatus, todo eso lo veían como trampas que te impedían vivir una vida buena y libre. Y la meta final era la apatía, la indiferencia total ante lo que te pasara, bueno o malo. Y para que veamos hasta qué punto llevaban esto, hay una anécdota buenísima con el hermano de Hiparquía, Metrocles. El pobre estaba dando una conferencia, se le escapó una flatulencia en público y se sintió tan humillado que se encerró en casa para dejarse morir de hambre. Crates fue a verlo y lo convenció de que no había nada de qué avergonzarse, que era algo natural. De hecho, remató el argumento soltando él mismo una para demostrarlo. Y así, Metrocles se hizo cínico. Pasamos a la tercera parte, la propuesta de matrimonio. Con su hermano ya en el bando cínico, el camino de Hiparquía hacia Crates estaba más que claro. Pero su unión, como os podéis imaginar, no fue una boda cualquiera. Fue tan poco convencional como su filosofía. Hiparquía se enamoró perdidamente de las ideas de Crates, de su coherencia. Cuando sus padres se enteraron de que quería unirse a un filósofo mendigo, se pusieron hechos unos basiliscos. Pero ella fue tajante. Les dio un ultimátum. O le permitían estar con Crates o se quitaba la vida. Los padres, desesperados, recurrieron a la estrategia más loca que se les pudo ocurrir. Fueron a ver al propio Crates, al filósofo vagabundo, y le suplicaron que por favor convenciera a su hija de que lo dejara y eligiera una vida normal. Y aquí viene el momentazo. Crates fue a verla y, en lugar de intentar disuadirla, le hizo la propuesta de matrimonio más brutalmente honesta de la historia. Se quitó la ropa, dejó en el suelo su bastón y su zurrón de mendigo, sus únicas posesiones, y le dijo: «Este soy yo y esto es todo lo que tengo. Tú decides». Lejos de echarse para atrás, a Hiparquía le conmovió profundamente esa honestidad tan radical. Aceptó en el acto. Dejó atrás a su familia, su dinero y su posición social para unirse a él y vivir en las calles de Atenas. Y así arranca el cuarto capítulo. Una vida totalmente fuera de la ley, de las normas. ¿Y cómo era en la práctica esta unión filosófica? Pues en esencia, era una actuación constante, una demostración pública de sus creencias. Lo suyo no fue un matrimonio al uso, para nada. Lo llamaron quinogamía, o sea, un matrimonio de perros.
No era un contrato social ni económico, sino una asociación de iguales, dos filósofos que se unían para buscar la virtud. Esto, en aquella época, era revolucionario. Y llevaron la idea hasta sus últimas consecuencias, hasta el punto de que consumaron su matrimonio en el pórtico de un edificio público. Su argumento era simple: si un acto no es vergonzoso en privado, ¿por qué iba a serlo en público? Su vida entera fue un desafío constante a las ideas de decoro y privacidad. Claro, esto no pasaba desapercibido. Imaginad la escena. Están en un banquete y otro filósofo, Teodoro el Ateo, intenta humillarla. Se burla de ella diciendo algo como: «Pero esta no es la que dejó el telar», refiriéndose a que había abandonado sus deberes como mujer. Pero la respuesta de Hiparquía es que es para enmarcarla. Con una calma absoluta, le devolvió la pregunta, defendiendo su decisión de dedicar su tiempo a educarse en vez de a cumplir el rol que la sociedad le imponía. Se negó en rotundo a que la avergonzaran. Y con esto llegamos a la última parte, el legado de los cínicos. Porque sí, puede parecer la historia de dos excéntricos, pero la decisión de Crates e Hiparquía tuvo un eco que ha resonado a lo largo de los siglos. Fijaos en la cadena de acontecimientos. Un alumno de Crates, Zenón, funda el estoicismo, casi nada, una de las filosofías más potentes de la historia. Siglos más tarde, esas ideas de vida sencilla y auténtica influyen a gente como Zoroo y su concepto de desobediencia civil. Y de ahí, esas ideas inspiran los movimientos de resistencia no violenta de figuras como Gandhi o Martin Luther King Jr. Una locura. Al final, el mayor legado de Crates e Hiparquía no es ningún libro que escribieran. De hecho, no se conserva ninguno. Su gran argumento, su obra maestra, fue su propia vida, que vivieron con una coherencia absoluta entre lo que pensaban y lo que hacían. Y esto, claro, nos deja con una pregunta para darle vueltas. En nuestro mundo hoy, tan lleno de normas, de expectativas y de cosas que tenemos que tener, ¿qué significaría vivir con esa libertad cínica? ¿Qué estaríamos dispuestos a abandonar?